Estimados participantes del Programa Latinoamericano de Advocacy en Salud, en este material preparado para ustedes, vamos a hablar de un tema muy actual, la comunicación en redes sociales. Nuestra experiencia nos muestra que muchas organizaciones del área de la salud, como las de pacientes, utilizan este recurso para intentar realizar parte de su misión como organización. Y hemos percibido que muchas organizaciones entran con una alta expectativa de obtener resultados, como la divulgación de su trabajo. Finalmente, acaban con frustraciones porque no alcanzan los resultados que esperaban obtener. Vamos a presentarles un material conceptual y al final intentaremos darles algunos consejos para que puedan utilizar de forma satisfactoria ese recurso que es la comunicación en el mundo digital. En este primer slide vamos a hablar un poco sobre redes sociales. Vamos a partir del siguiente principio. Todo lo que es sostenible tiene el estándar de red. Y eso es fácil percibir en la vida humana, en los seres vivos, en los organismos que forman parte del planeta, incluso en las propias relaciones. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la red es un elemento de soporte y la red que puede sobrevivir es una red dinámica. Por lo tanto, su entrada en un ambiente de red social, sea el digital o no, debe obedecer a esas dos cuestiones: ser una red soporte que sostiene y que apoya, y ser una red dinámica que acompaña los cambios de la sociedad. Si les interesa profundizar más en ese tema, gran parte del contenido que estamos usando es de la Escuela de Redes. Pueden consultar su página web que se encuentra en la pantalla. ¿Cómo lograr que sus trabajos evolucionen en el contexto de una red social? Lo primero que analizaremos es el concepto de netweaving, o sea, la articulación y animación de redes sociales. El netweaving depende de qué tipo de red ustedes participen. También depende de cómo ellas se estructuran y funcionan. Entonces, a partir de esa definición, podrán comprender el trabajo de articular y animar una red social. Un detalle: todavía no estamos diferenciando si esa red social está en un ambiente web de Internet o es una red formada por personas en que hay encuentros presenciales. Es muy importante decir eso, pues muchos consideran redes sociales solo las que están en la Internet, y no es verdad. Es posible sí tener redes sociales presenciales y digitales. Un ejemplo de red es la red neural, que es la que está en nuestro cerebro. Nuestra red de neuronas conectadas transmiten y reciben informaciones para que nuestro cuerpo tome las decisiones necesarias. Otro ejemplo es una red urbana, es decir, la que sucede en las ciudades. Esa imagen nos muestra que en una determinada ciudad existen algunos centros de mayor concentración, pero que todos están conectados. Entonces, la disposición geográfica de una ciudad también es una red, y muchas veces en grandes ciudades determinada persona vive en un único espacio en algún punto de la red sin comunicarse con las otras. Así, eso ocurre también en nuestra vida real. Otro ejemplo es una red de una clase de escuela. Ese dibujo es muy representativo porque muestra que existen determinados grupos que se interrelacionan. También que en el centro de la red hay algunos alumnos que son personajes claves para la conexión y que, incluso en la parte periférica del lado izquierdo, existen algunos alumnos que no son parte de la red, o sea, no se conectan, están aislados. Así, incluso en un ambiente de escuela, es posible imaginar que existe un tipo de red dentro de esa organización. El otro slide muestra un ejemplo de red social más completo. Vemos una red más abierta y sin tanta jerarquía.
Desde el punto de vista conceptual, podemos decir que para el sector social, las redes son sistemas de nodos y conexiones compuestas por personas y formas de relación. Una observación es que como nodos podemos comprender tanto personas como grupos de personas. Bueno, en un proceso de red existe siempre una conexión entre un nodo y otro. Esa conexión es formada por información, por conocimiento, por mensajes, por datos, cualquier forma de información. Por lo tanto, estamos hablando de personas que se conectan a otras personas transmitiendo e intercambiando información. Esos dos conceptos se resumen en el tercero. Son seres humanos que están viviendo en colectividad y estableciendo una relación entre sí, una relación de intercambio de información, de utilización de información de interés común. Es eso lo que caracteriza una red dentro del sector social. Para crear una conexión, para iniciar una red, necesitamos más de dos personas. Dos personas no caracterizan una red. Se requiere de más de una opción de camino. En este slide mostramos exactamente eso. En una red se necesita de un mínimo de 3 personas, en que A y B forman un único camino, pero A con C forman una nueva opción y B con C una otra nueva opción. Si tenemos un mayor número de personas, como el próximo slide, vamos a ampliar los números de conexiones. Eso nos conecta al slide acerca de los diagramas de Paul Baran. Son 3 tipologías de red muy importantes para el entendimiento de cada una. La primera red, llamada red centralizada, muestra un único elemento principal que distribuye y recibe informaciones. Perciban que entre los nodos periféricos no existe intercambio de información. En este diagrama estamos hablando de una gran centralización. En el diagrama del medio estamos hablando de una red descentralizada. Los nodos principales son receptores y emisores de información, y a cada uno de ellos se conectan otros nodos secundarios. La información navega, transita por medio de los nodos principales. El tercer diagrama se llama red distribuida. No existe una jerarquía, no existe una centralización y por medio de esa conexión cualquier punto puede acceder a cualquier otro punto. En la definición del tercer sector se enfatiza que efectivamente solo será la red distribuida. Tanto la centralizada como la descentralizada, por tener una jerarquía entre los nodos, no son consideradas redes. Quizás 90% de las redes que están en el mercado y que tienen un único animador, de hecho, académicamente, conceptualmente hablando, no son redes. La red característica del sector social es la red distribuida, en que no hay roles diferenciados o jerarquía. En el caso de las redes distribuidas, cuanto más es distribuida, o sea, menos centralizada, mayores son las chances de ocurrir dos fenómenos que son extremadamente importantes para organizaciones de pacientes. El primer fenómeno es lo que se llama en inglés de clustering o aglomeración. Y el segundo fenómeno es el swarming o enjambre. ¿Por qué la aglomeración y el enjambre son importantes para organizaciones de pacientes? Porque son dos formas de transmitir información. Si usted tiene una determinada patología, tiene conocimiento sobre esa patología, necesita movilizar la sociedad a conocer esa patología, necesita hacer un movimiento de advocacy para conquistar o mejorar los derechos de los pacientes con esa patología, entonces usted va a necesitar aglomeración, o sea, que las personas se unan en torno a su información, no de su organización, sino que de su información y adquieran esa información.
Requerirá de hacer enjambre cuando se trate de información que usted quiere entregar a la sociedad y que ella la absorba y dé a conocer. Usted hará enjambre de dentro hacia afuera. Es importante percibir que esos dos fenómenos son los principales para trabajar en una red distribuida de organizaciones de pacientes. La aglomeración en torno de su información o enjambre para distribuir o movilizar su información. Las redes siempre existieron, no es ahora que la sociedad se está constituyendo como una sociedad de redes. Vamos a reforzar que red no es solo el estándar de Internet. Las redes sociales existen de formas presenciales. Toda vez que una sociedad se constituye con estándares de una organización extremadamente jerárquicos, rígidos de regulación, ella busca contraponerse a ese estándar con la creación de redes distribuidas. Eso ocurre porque puede existir una convergencia de factores sociales, económicos, culturales, políticos y tecnológicos que posibilitan la formación de la red. Así, es muy importante percibir que no es red digital. Red es una forma de encuentro de personas que transmiten información unos a otros, incluso de forma presencial. La sociedad siempre estuvo organizada con un mayor o menor grado en red. La red social en el área de salud es extremadamente importante, pues algunos países generan sistemas autocráticos con fuerte regulación sin la participación de la sociedad civil, sin el paciente. Crear las redes para la defensa de los derechos, para divulgar informaciones, es extremadamente importante. Esa importancia de la red social en el área de salud está cada vez más clara. Debemos aprovechar el momento actual en que el avance tecnológico está permitiendo que esas redes sean más rápidas, más abarcadoras y que puedan tratar de temas de interés común. O sea, estamos percibiendo que ese momento está acelerando y potencializando y tornando visible los efectos del fenómeno de las redes sociales. A pesar de haber dicho que el fenómeno de las redes está creciendo, también debemos decir que ciertas redes específicas pueden no crecer. Las redes son móviles, crecen hasta un determinado punto y en gran parte de las veces paran de crecer. En determinados casos, ellas disminuyen y pueden dejar de existir. ¿Por qué una red debería crecer indefinidamente? No hay razón ninguna. Una red se mantendrá viva y activa si ella transmite información de calidad e interés común y se conecta a personas. Otro punto interesante es que la red no está constituida solamente de ángeles. Una red, por ser constituida de personas, tiene que aceptar la diversidad de las personas que la forman. Por ejemplo, no todos tendrán espíritu de cooperación. Una persona puede entrar en una red social y ser solo una observadora. Y eso tiene un valor social, pues si ella es una buena observadora, podrá aprender con el contenido de la red social y utilizar su aprendizaje en su área abarcadora, con las personas con que trata, incluso sin no haber cooperado con su red. Las personas tampoco se deben transformar en menos competitivas para conectarse a una red. Una red distribuida, dinámica, convierte competición en cooperación. Una red solo existe cuando ella de hecho funciona, o sea, cuando ella se configura como una red distribuida y se manifiesta como tal. No es la tecnología, por ejemplo, como celulares, internet, blogs, lo que efectivamente constituye una red. Esos son canales. La red, de hecho, se caracteriza cuando hay conexión de personas en torno de un interés común
y cuando a través de ella transita efectivamente la información. Eso sí es una red. ¿Qué mantiene una red? Lo que mantiene a la red es el valor agregado que se agrega a las personas. Es la calidad de información, de conocimiento, de datos que está transitando entre las personas y que se mantienen en red. Así, el valor agregado, el punto de interés, es muy importante. Puede ser la patología que une a las personas, puede ser algo más allá de la patología, como por ejemplo la salud pública, y ahí existen varias patologías. Puede ser la defensa de derechos de un determinado grupo. Por lo tanto, usted necesita tener muy claro cuál es el interés común para crear una red o asociarse a una red. Otra cuestión importante es el compromiso público. Una red distribuida no tiene un compromiso privado. Si ella es de compromiso público, hay que tener una participación equilibrada. No es una red de dueños, pues ahí sería de compromiso privado. Debe también tener legitimidad, o sea, el apoyo de diversas partes de la sociedad. Y tiene que tener credibilidad. La calidad de información que transita tiene que caracterizar una información de credibilidad. Se necesita un gran cuidado con la información que se incluye dentro de la red. Eso es lo que va a mantener la red activa. No necesariamente que ella va a crecer, pero sí mantenerla activa y con calidad. Ahora que ya tratamos las partes más conceptuales, vamos a dar algunos consejos para navegar en redes sociales y comunicarse en redes sociales. Pero vamos a poner dos condiciones. Primero, que se está conectando personas y no instituciones. Segundo, conectar personas entre sí y no solamente con un centro de emisión de información, de articulación de información. O sea, estamos hablando de una red distribuida de carácter social con compromiso público e interés común. En ese sentido, es preciso comprender algunas cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Vamos a empezar con lo que no se debe hacer. Algunos consejos son equívocos muy comunes. Primero, no se debe conectar instituciones. Es importante conectar personas. En ese sentido, la organización puede hacer el mapeo para saber las organizaciones que le gustaría conectar a su red. Pero aún más, ese mapeo debe incluir algunas charlas y reuniones para entender lo que algunas personas de la organización piensan y consideraría como interés común para una red social. Segundo punto, no se debe hacer reuniones para discutir y decidir lo que los otros deben hacer. La red social se debe enfocar en cómo hacer y no discutir quién debe hacer y qué debe hacer. Tercer punto, tratar a los otros como masa a ser movilizada. Sugerimos lo contrario, amigos a ser conquistados. Cuarto punto, monopolizar el liderazgo, creer que la animación de red es un único rol y exclusivo de una única persona. Si eso ocurre, el dibujo de la red deja de ser distribuida y pasa a ser centralizada o descentralizada. La idea en el sector social es de red distribuida, por lo tanto deben existir varios animadores. Ese trabajo debe rodar entre las personas y ellas deben permitir la participación de varias personas. Para hacer ese trabajo de animación es importante tener motivos, informaciones, datos, campañas y metas para comunicar a la red. Ese es un elemento importante. Siempre que se tiene una meta visible y compartida o una campaña, las personas van a entender cómo hacer tangible su participación. Otro punto importante es dar siempre una respuesta.
una devolución, aunque no sea definitiva. Si necesita un tiempo para buscar una respuesta o una información, informe que recibió el mensaje y que está buscando lo que la persona necesita. Así, es importante tener devolución y retorno. Y vamos a llamar la atención sobre una cuestión básica para cualquier persona u organización que quiera crear o entrar en una red. Hay que tener tiempo para dar la devolución. El tercer punto para animar la red es hacer potencialmente disponible la información, datos y conocimientos, pues eso es lo que transita entre las personas. Y esa información tiene que tener credibilidad. El último punto es estimular siempre la conexión entre personas y no la conexión con usted animador. Es importante que las personas tengan libertad de entrar en contacto con otros, realizar conversaciones con otros, aunque no sea de su conocimiento. Las redes centralizadas y descentralizadas procuran realizar ese control. Para que la red, en ese caso digital, funcione de hecho, usted necesita elegir canales que pueden ejercer el trabajo de la red. Algunos canales ya existen y solo es cuestión de organizarse o investigar y descubrir dónde están las comunidades. Aquí hay algunos ejemplos: Facebook, Twitter, Orkut, YouTube. Los canales deben estar relacionados al tipo de información que usted va a trabajar. Twitter, por ejemplo, es una comunicación rápida, ya que existe un límite de palabras que pueden ser digitadas. Y es también una comunicación más dinámica de informaciones precisas. El Facebook y Orkut no. Usted puede trabajar con informaciones más complejas, poner links, dando más datos, haciendo campañas de movilización, agregando fotos y vídeos. Así, es un canal mucho más elaborado para que una determinada organización pueda crear o participar de una red digital. YouTube puede ser un canal interesante para, a través de vídeos, compartir declaraciones y mostrar situaciones de atención en el área de salud. Usted puede hacer vídeos más caseros, realizados de forma individual, o más elaborados, como una campaña de un vídeo viral para una patología. Así, los canales deben obedecer al perfil de información que va a ser utilizada y que va a transitar dentro de la red social. Otra posibilidad es trabajar esa red por medio de blogs. En los blogs se puede divulgar información, dar datos, pasar links. Es importante evitar que se transforme en una red centralizada o descentralizada. El blog tiene un responsable, tiene un emisor, pero ese emisor necesita cumplir el rol de conectar a las personas entre ellas y no canalizar la información a través de él. Elegir la forma de actuación, elegir lo que usted debería hacer para su organización o para su patología, tiene que estar conectado con su estrategia. En este slide hablaremos sobre el paso a paso. El primer punto es evalúe su estrategia. Evalúe el momento de la patología en su país, estado, provincia, municipio. Pues todos sus esfuerzos como una organización de pacientes tienen que estar dirigidos a su misión, a la patología por lo cual usted eligió para trabajar. Así, es muy importante percibir el momento de la patología de la organización, para descubrir qué tipo de función y estrategia de una red social podrá ser útil para la organización. El segundo punto es definir el punto de interés de participación. Puede ser divulgar información sobre la patología, pues usted percibió que pocos tienen información correcta sobre ella. Tal vez su patología viene pasando por momentos de importantes cambios de evaluación de tecnologías de tratamiento y usted necesita divulgar eso. O estamos hablando de un momento en que es importante conocer las demandas de los pacientes y ofrecerles apoyo.
o incluso puede ser un momento importante para movilizar su red para acciones de advocacy, para la conquista o defensa de derechos. Así, todas las organizaciones deberían primero mirar el momento de su patología y de su organización y encontrar una razón para tener una red social y no solo participar de una red. Tercer punto, definir quién será el responsable y quiénes pueden ser sus aliados para participar o estar dentro de una red social. Estar en una red social consuma tiempo, pues es necesario dar retorno, investigar información, producir información para mantener viva la red y para que se dé conexión entre las personas. Es importante definir el responsable y aliados para realizar algunas tareas. Usted puede tener un aliado, un voluntario o incluso empresas voluntarias que le ayuden a montar la página inicial del blog. O, por ejemplo, tener a alguien del área académica o de sociedades médicas responsável de captar e organizar informação ou dar respostas enviadas a los pacientes. E também outros tipos de aliados que podem ajudar-lhe a criar e incorporar campanhas comemorativas, de advocacy ou outros. Assim, entrar em uma rede social não significa só entrar. É importante imaginar e tomar em conta que necessita tempo e apoio. O último ponto, para organizar essa participação, é necessário definir um cronograma com fechas para as atividades que você pode realizar a lo largo de um ano em la rede social. Se a ideia é ter uma rede social ativa e organizada, com informação de qualidade e que esteja conectando pessoas, é importante organizar um cronograma. Deve organizar mês a mês o que vai ser, para que você e seus aliados tenham tempo para preparar a informação.